Agradezco a Dios que nos estés acompañando como habitualmente lo hacemos. Este tiempo vamos a ponerlo en manos de Dios. Padre eterno, te agradecemos, Señor, que nos permitas tener este tiempo para recibir la enseñanza de tu palabra. Queremos saber lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. Señor, por favor, te rogamos que perdones nuestros pecados y quites todo estorbo que pudiera impedir, Señor, que recibamos la enseñanza de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, que todos seamos perceptivos a recibir tu palabra y que tu palabra florezca, Señor, para llevar fruto agradable a ti, Señor. Que se cumplan tus propósitos en ella y que nuestra fe sea fortalecida aún más. Que nuestra confianza y nuestro entendimiento de ti, Señor, se vean acrecentados por lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Sé tú la guía en este tiempo a través de tu Santo Espíritu y muéstranos, Señor, el sentido de tu palabra, de lo que nos dices a través de ella, Señor, para obedecerte y agradarte en todo. Agradecemos, Señor, tu guía en este tiempo y te damos la gloria y la honra en todo momento, Señor. Y te lo rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nuestra fe debe estar más firme que nunca y confiar en lo que Dios tiene para nuestras vidas, saber que Él tiene todo el poder, toda la sabiduría para poder guiar nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles y que Él nos va a dar la salida a nuestras angustias, a nuestros temores. Él quiere que no temamos, que confiemos en Él para que podamos tener la paz que Él nos ha prometido y lo podamos hacer. Yo te invito a que confíes en lo que Dios dice en su palabra y tú verás lo que Él hace en tu vida. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, Él está al pendiente de lo que nos acontece a cada uno de nosotros. Ciertamente ha habido muchos creyentes, ha habido entre ellos pastores, creyentes que hemos conocido y que ya no están en medio de nosotros. Pero debemos entender la manera de ver las cosas de Dios, porque Dios nos permite tener esa visión espiritual y de poder mirar las cosas en la manera como Él quiere que las percibamos, porque entonces podremos gozar de esa paz que Él nos ha prometido en su palabra. A todos nos ha tocado vivir alguna tragedia, nos ha tocado vivir alguna experiencia de ese tipo y podemos decir confiadamente que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. No tentemos a Dios y gocemos la paz que Dios nos ha prometido. Entonces, quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 17, a partir del versículo 11. Posteriormente a ese pasaje vamos a tocar algunos otros pasajes para entender por qué Dios nos está mostrando esto. Lucas 17, a partir del versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. En el camino a Jerusalén, el Señor Jesús tuvo que pasar entre Samaria y Galilea. Todavía no entraba a la población. Y en el encuentro que tiene con estos 10 hombres leprosos, ellos le piden misericordia. ¿Por qué?
porque cuando alguien enfermaba de lepra, era considerado una persona inmunda, entonces tenía que estar fuera de la población para evitar contaminar a los demás. En el versículo 14 dice la palabra que cuando él los vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo que se mostraran ante ellos? Bien, si nosotros observamos en el libro de Levítico, dice el capítulo 14, a partir del versículo 1, y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la señal para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Entonces tenían que seguir una serie de pasos para que el sacerdote pudiera comprobar que efectivamente el leproso había sido sanado. Entonces por eso los estaba mandando el Señor a que se presentaran ante los sacerdotes para que ellos pudieran dar constancia de que habían sido sanados. Pero lo que acontece aquí es que eran 10 leprosos. Y solamente uno de ellos, dice el versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces, solamente de los 10, uno regresó glorificando a Dios y mostrando su agradecimiento por haber sido sanados. En estadística, esto es muy representativo, porque si hablamos de una población de 1000, entonces estamos diciendo que solamente 100 entre 1000 estarían siendo agradecidos con Dios, y podemos ir incrementando la cantidad de personas y el número seguirá siendo muy reducido. Esto es significativo porque nos muestra que la mayoría de la gente es ingrata. Aún recibiendo los beneficios que Dios le permite gozar, no le dan gracias a Dios. Y en nuestro medio pudiéramos decir que solamente se trata de un aspecto de educación o de cultura social, pero esto no es así. ¿Por qué? Primero, porque nada le cuesta a la persona ser agradecida del beneficio que recibe de parte de quien se lo da. Pudiera no tener importancia, o pudiera parecer no tener importancia, pero este es más crítico de lo que pudiera pensarse. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, algo que no ve con agrado Dios es que las personas no le sean agradecidas a Él. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esto también lo podemos constatar en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, donde Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días, esos son los días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjense cómo dentro de los pecados que caracterizan a la gente de los últimos días está la ingratitud.
Vuelvo a leer versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. O sea, esas personas que aún de los beneficios que reciben no son agradecidos. Sea que reciban beneficios de cualquier persona, o sea que lo reciban de sus propios padres, o sea que lo reciben de parte de Dios, y de ninguna manera son agradecidos. A ellos les vale. Y lo reciben como si uno tuviera la obligación de proporcionárselos, y ellos de ninguna manera tener que dar gracias por haber recibido ese beneficio. Entonces, es algo que desagrada a Dios y es algo que Él ve que es malo porque caracteriza a este tipo de personas, la ingratitud. Si observamos lo que nos dice Efesios en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, cuando observamos en el versículo 20, y vuelvo a leer lo que nos dice Dios aquí en este versículo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que para Dios es agradable que le agradezcamos todo. ¿Cuándo? Siempre. No es algo que es opcional, sino que es un mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos está dando, que le agradezcamos todo. Y cuando dice siempre es en medio de cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo. Para las personas que no conocen a Dios, esto es muy complicado, porque pudiera estar yo padeciendo una enfermedad. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por esta enfermedad que estoy padeciendo? Pero ellos no entienden que Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, dice un dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, cada día que despierto, cada día que Dios me permite abrir los ojos, yo le voy a dar gracias a Dios por la salud que tengo, porque en ese momento Dios me está permitiendo tener la salud. Y cuando no la tengo, entonces le voy a decir gracias a Dios que tengo esa enfermedad y que le agradezco porque sé que en medio de esa enfermedad Él está teniendo cuidado de mí. ¿Y en qué sentido? Yo puedo estar enfermo, pero a la vez estoy recibiendo la bendición de parte de Dios cuando me entero que hay hermanos, que hay hermanas en la fe, que hay pastores quizá que están orando por mí, que están elevando sus oraciones a Dios por mi salud, y entonces veo que hay un cuidado de parte de Dios que Él está teniendo, y entonces es cuando yo voy a ser consciente de agradecerle a Dios. Señor, en medio de esta situación que tengo, en medio de esta circunstancia, en medio de esta enfermedad que estoy padeciendo, o de esta circunstancia que para mí es complicada salir en medio de ella, tú estás teniendo cuidado, porque me estás proveyendo algo que necesito, que yo no lo puedo hacer o que estoy limitado a hacerlo, pero de alguna manera tú lo estás supliendo y me lo estás mostrando, y por eso te estoy dando gracias. Estoy reconociendo que es su voluntad que yo esté pasando esa situación, pero también le estoy reconociendo su autoridad y me estoy sometiendo a ella, y por eso le estoy
siendo agradecido en ese sentido. Cuando tú lo empiezas a experimentar y cada vez que vives este tipo de circunstancias lo haces, entonces Dios te permite gozar de esa paz que te ha prometido. Quizá es más fácil vivirlo que tratar de entenderlo, y por ello las personas que no conocen a Dios no lo entienden de por qué nuestra conducta es así. Si volvemos a ver lo que dice en este pasaje, el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de el Señor. Y podemos observar la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Observamos desde el versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Dice el versículo 17, orad sin cesar. Y el versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que lo que estemos atravesando en ese momento, esa fue la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios permitió, eso es lo que Dios dispuso que estemos viviendo, que estemos atravesando, porque hay propósitos que se van a cumplir de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestras circunstancias. Se van a cumplir esos propósitos. Y entonces tenemos que serle agradecidos, porque más adelante vamos a ver la bendición que nos va a permitir Dios tener al salir de en medio de esas circunstancias. Entonces, es algo que es agradable a Dios el darle gracias por lo que estemos atravesando. Dice también el libro de Filipenses en el capítulo 4, vamos a ver a partir del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, dice el versículo 6, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos vuelve a decir que en las peticiones que le hagamos a Dios en medio de toda oración y ruego, las debemos acompañar con una acción de gracias. Y nos confirma el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estemos sintiendo en nuestros corazones y lo que esté pasando por nuestra mente va a ser guardado en esa paz, va a ser guiado por esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios nos va a permitir gozar. Entonces, eso es lo que nos dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando una persona no es agradecida y esa persona, además de no ser agradecida, constantemente se está quejando de lo que le acontece, se está quejando de lo que Dios está permitiendo en su vida y para ella todo lo que le acontece está mal, todo lo que le acontece son puras cosas desagradables, todo lo que le acontece son tropiezos, todo lo que le acontece son problemas y constantemente nada más se la pasa quejándose de su situación y de sus circunstancias. Entonces, esa paz que Dios le tiene en promesa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la puede gozar, no la puede disfrutar, porque en lugar de agradecerle a Dios lo que le permite tener, lo que le permite gozar, lo que le permite estar atravesando, pues se la pasa quejándose y entonces en lugar de tener paz, pues todo para ella es tragedia, todo para ella son problemas, todo para ella son circunstancias difíciles. Entonces esa persona no va a poder gozar de esa paz. Podemos ver también en el libro de Colosenses, también en el capítulo 4, el versículo 2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, nosotros debemos tener como una constante en nuestras vidas el estar orando por todo y siempre con acción de gracias, siempre en lo que le
pongamos en manos de Dios, agradecerle lo que Él está haciendo en nuestras vidas, agradecer lo que Él nos va a mostrar más adelante, agradecer sus propósitos aunque no los entendamos, porque eso para Dios es agradable. Y eso es un signo de que somos sus hijos y es un signo de que estamos confiando en lo que Él hace en nuestras vidas. Porque cuando no lo hacemos, le estamos diciendo a Dios que no le creemos, que no es cierto lo que nos ha prometido, que no tiene el poder, que no tiene la sabiduría de guiar nuestras vidas. Es lo que le estamos diciendo con nuestras actitudes. El no ser agradecidos lo estamos negando a Él. Estamos negando la eficacia de su voluntad. Estamos negando su sabiduría. Estamos negando de que Él tiene y quiere y nos va a dar lo mejor para cada quien de acuerdo a su voluntad. No necesariamente que nos permita tener todo lo material que venga a nuestra mente o esté en nuestro corazón tener. No se refiere a eso, pero sí nos va a dar lo necesario para salir adelante y nos va a dar lo principal, que es su paz, la paz que debe de gobernar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos observar también en el libro de Hebreos, cuando miramos el capítulo 11, que es el que habla acerca de la fe, el primer versículo dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos una fe en la certeza de lo que estamos esperando, aunque no lo veamos. Pero dice el versículo 6, pero sin fe es imposible, o sea, no hay forma de que le podamos agradar a Dios si no le creemos. Sigue diciendo el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú quieres ser agradable a Dios, si tú le quieres agradar, no hay otra forma más que creer en lo que Él nos dice en su palabra. Si tú no lo crees, si tú no le crees, no le estás dando el crédito, no le estás dando la gloria, no lo estás honrando, y entonces pues no vas a tener ese gozo, no vas a tener esa paz que sobrepasa ese entendimiento, y mucho menos le vas a agradecer las circunstancias que atraviese tu vida. Lo mejor es que hagamos caso de lo que Dios nos dice en su palabra, porque entonces vamos a caminar de acuerdo a su voluntad y entonces tú vas a ver maravillas. Él te va a dar la fortaleza necesaria para atravesar las circunstancias más difíciles que tengas, las circunstancias que no puedas resolver con tus recursos, con tus conocimientos, con los medios que dispongas en ese momento, inclusive con ayuda de las personas que tú consideras que te pueden sacar adelante, que te pueden apoyar en eso que estés atravesando. Siempre, primeramente, pon las cosas en manos de Dios y agradécele por lo que estés viviendo, porque entonces Él te va a dar la salida y Él te va a dar ese gozo y Él te va a dar esa paz que Él te ha prometido a través de su palabra. Y como a ti, a mucha gente, la única puerta viable es Dios. Dios es real. Dios puede darte la salida en muchas de tus circunstancias, siempre y cuando le creas, siempre y cuando seas parte de Él, siempre y cuando le permitas que te incluya en su plan, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. El Señor vino hace 2000 años a recibir un castigo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Lo que estamos viviendo ahorita en nuestros tiempos es parte de la consecuencia de nuestros pecados, es parte de la consecuencia de los que aman el dinero y que ponen el dinero por sobre todas las cosas, a una costa de la vida de las personas, a una costa del bienestar de los demás, a una costa de la explotación del hombre por el hombre. Las cosas van a ir empeorando más y más y más hasta que se desaten las circunstancias descritas en las profecías para los últimos tiempos.
Ya hemos hablado de estos puntos. Lo que está escrito se va a cumplir. Lo creas o no lo creas, van a tener cumplimiento profético. Lo que Dios está poniendo delante de ti es que escojas tu destino por la eternidad. En un castigo eterno, cuando estés delante de Dios, si es que no le quieres creer, pero también puedes ser librado y estar en su presencia también por la eternidad, gozando de un gozo y de una paz eterna en su presencia, si es que le quieres creer y si es que le quieres entregar tu vida el día de hoy. Yo te invito a que por fe le creas. No es una religión, es una relación que puedes tener directamente con Dios, una relación que tú puedes experimentar, no algo que está inventando el hombre, sino es algo que está escrito en su palabra. Cualquier versión bíblica que puedas tener tiene la esencia de ese mensaje. Si tú le quieres creer, le puedes entregar tu vida hoy a Cristo. Si hoy lo quieres hacer porque de verdad crees que las situaciones se pueden complicar y se pueden poner aún más grave, yo te invito a que le entregues hoy tu vida a Él. Y si no sabes cómo hacerlo, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, no quiero estar delante de ti en el juicio final. Quiero que mis pecados sean perdonados porque sé que el Señor Jesucristo hace 2000 años vino a padecer y a pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo que yo merecía. Sé que en esa cruz del Calvario Él recibió todo el castigo por esos pecados que yo he cometido. Y te ruego que me perdones. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Sé que esa santa sangre que de Él fue derramada en esa cruz es útil para la paga de mis pecados y yo te ruego que me aplique. Sé que en esa cruz del Calvario Él padeció y murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora Él está sentado a tu diestra intercediendo por mí y le agradezco por ello. Por favor, te ruego que mis pecados sean perdonados. Abro mi corazón para que more tu Santo Espíritu en mí y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transforma mi vida, moldéame, ayúdame a caminar en esta vida, guía mi vida, guía mis pasos en este mundo hasta que me llames a tu presencia. Sé que solamente tú lo puedes hacer y por eso reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador y lo reconozco como Rey de mi vida. Y te agradezco, Dios, por esto que hoy haces por mí. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le has creído a Dios y has sido sincero en tus palabras y Él lo ha visto así, Él ha perdonado tus pecados y te damos la bienvenida a la familia de Dios porque Él te ha perdonado y te ha hecho uno más de sus hijos. Y queremos orar por ustedes. Tenemos hermanos en la fe que ya no están en medio de nosotros u otro tipo de circunstancias. Queremos también orar por ellos y a la vez agradecer a los hermanos, agradecer a las hermanas que oran por nosotros también. Que Dios les bendiga y les guarde. Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración para agradecer a Dios por ello. Dios Todopoderoso, Señor, ciertamente las circunstancias que vivimos en nuestros días para nosotros son muy complicadas, pero tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Señor, queremos rogarte para que tú fortalezcas, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros amigos, a nuestras amigas, para que tú les fortalezcas en todo momento. Guarda sus pensamientos y sus corazones en ti, Señor. Dales la fortaleza de cada día para que cada día cumplan con su trabajo, con sus responsabilidades. Que, Señor, sus pensamientos estén guardados en ti
y que no sean agobiados por las actividades que realizan todos los días. Permite que no tengan temor, porque aún tú vas a tener cuidado de sus vidas, tú vas a tener cuidado de cada uno de ellos, y te agradecemos por eso. Te rogamos que ellos puedan ser testimonio viviente, Señor, de que tú cuidas de su salud, de que tú cuidas de su bienestar, Señor, que cuidas de sus familias también, que quizá también estén conscientes de que les guardas en sus trayectos, a sus trabajos, de sus trabajos a sus casas. Señor, que los días que les toque descanso, ellos puedan reposar plenamente y puedan reponer sus fuerzas. Renuévales cada día sus fuerzas, Señor. Dales sabiduría, cuida de ellos en todo momento, te rogamos, dales sabidurías, dales fortaleza, guarda sus mentes, sus pensamientos, Señor. Fortalece sus corazones, dales tu palabra, que su mente esté guardada por tu palabra, Señor. Tus promesas estén presentes en sus corazones, Señor. Dales la confianza y la bendición, Señor, porque si tú permites que una persona ya no esté en medio de la atención de sus manos porque ya partió de este mundo, fue así tu voluntad, Señor. No permitas que ellos se agobien por eso, Señor. No que se vuelvan insensibles, sino que no sean agobiados por esas circunstancias, Señor. Que las personas que han perdido sus empleos, que las personas que han visto disminuidos sus ingresos, Señor, que vean que tu provisión no les falta en las mesas. Los pastores, te rogamos por la salud de nuestro hermano y amigo, el pastor Enrique Rodríguez. Guarda su salud también, Señor. Guarda también a su familia. Guárdales, bendíceles, Señor. Sé tú con ellos en sus necesidades también. Te rogamos por nuestros hermanos que han perdido familiares. También da consuelo a sus vidas, en sus pensamientos trae paz, Señor. Hay hermanos, hay hermanas que hemos conocido a lo largo de nuestro andar cristiano y que ya no están en medio de nosotros. Te rogamos también por sus familias para que tú guardes sus pensamientos, sus corazones en ti, Señor. Trae consuelo a sus vidas. Sabemos que también, aún sabiendo que sus seres queridos están ahora en tu presencia, gozando de paz eterna, también se duelen, Señor, por esas ausencias. Pero dales ese gozo de saber que tú cumples tus promesas, Señor, de saber que también ese gozo lo vamos a disfrutar cuando estemos en tu presencia. Gracias por ello, Señor. Gracias por las circunstancias que permites en nuestras vidas. Ayúdanos a ser agradecidos a ti, Señor. Es algo que nos cuesta trabajo a veces, que a veces no entendemos por qué, Señor, pero pues a través de tu palabra vemos que es algo que te agrada, que te digamos, Señor, gracias por las circunstancias, porque tú lo permites y porque es más la sabiduría y sabiendo que tu voluntad siempre es agradable y perfecta. Porque también dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Hemos de creerlo así, que tu voluntad siempre es mayor a nuestros pensamientos y a lo que podemos entender. Y te agradecemos por ello, porque tú nos das lo mejor, Señor. Quieres lo mejor para nosotros y quieres que gocemos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y te agradecemos por ello, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que has permitido y que nos gocemos en ti, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos tu bendición para nuestros oyentes y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.